Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Educación, el podcast. En esta nueva edición estaremos tratando la violencia con armas de fuego y los tiroteos masivos. Mi nombre es Chantal Astacio Cedeño, tengo 18 años y a diferencia de ustedes, vengo de Higüey. ¿De dónde? De Higüey. Estudio en la Escuela Liceo Juan 23 de la Salle y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Heroína Castillo, tengo 16 años y estudio en el Colegio Gregorio Hernández. Mi nombre es Eliani Nicole Rodríguez Pinales, tengo 15 años y estudio en el Politécnico Cristo Obrero. Muy bien, ahora vamos a entrar en materia. Chantal, ¿podrías decirnos qué es la violencia por armas de fuego? Claro, todos conocemos que la violencia es el uso de la fuerza sin medida con un fin. Entonces, la violencia de armas de fuego viene siendo el mismo uso de la fuerza, pero con las armas. Puede ser pistolas, rifles, escopetas. Exacto. Y es más peligroso que la violencia porque acarrea muertes. Exacto, como ametralladoras, fusiles. Claro. Entonces, este no es nuestro tema. Nuestro tema vendría siendo tiroteos masivos. ¿Qué tiene que ver la violencia con armas de fuego con los tiroteos masivos? Tiene que ver porque un tiroteo masivo o un tiroteo en masa es todo incidente o atentado de violencia en el que fallecen de más de 3 a 4 personas sin incluir al atacante. Ahora, Feliani, ¿nos puedes decir cuáles son las consecuencias de los tiroteos masivos? Claro, mira, ocurren múltiples consecuencias, pero sobre todo la que todos conocemos es el aumento de la tasa de mortalidad. Sin embargo, hay una consecuencia aún mayor, que es el miedo que producen las personas que presencian el acto. Es decir, consecuencias psicológicas y mentales, Exactamente, ¿correcto? sí. Cambia el clima, ya que las personas empiezan a sentir pérdida de confianza entre los familiares, entre los amigos, entre los vecinos. Les da miedo hasta salir a la calle. Incluso el sistema de educación se ve voluntado porque tanto a los niños como a los adultos les da miedo mandar a sus hijos a la escuela o ellos mismos ir a las escuelas. Una de Exacto. las maestras que sobrevivió al ataque reciente en Texas dijo que si habría sabido desde un principio que para ser maestro habría que estar armado, ella nunca habría elegido esa profesión. Sí, y otra consecuencia también es que interrumpe el derecho a la salud, ya que las Claro. personas que viven en localidades donde la violencia con arma de fuego es muy recurrente, hasta se les puede dificultar el acceso a los centros de salud. Y tal violencia se ha vuelto una crisis de derechos humanos porque es un problema contemporáneo, es algo que vivimos día a día y que ya se ha vuelto normal para nosotros. Y Claro. afecta principalmente al derecho fundamental de todo ser humano, Exacto, que es el derecho a la vida. Exactamente, a eso venía. Entonces, este derecho se ve voluntado por dichos países que tienen estos casos excesivos de tiroteos masivos. Eliani, ¿tú conoces cuál es el país con mayor incidencia en tiroteos masivos? Claro, Estados Unidos, y eso está clarísimo. Estados Unidos tiene muy pocas regulaciones en cuanto al acceso a armas de fuego. Considerando que los Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos, ¿nos podrías decir cuáles son estos requisitos para poder conseguir un arma en ese país? Para nadie es un secreto que el país donde más fácil tú consigues un arma es Estados Unidos. Sí, El primer requisito es tener 18 años, sí. pero este requisito es nulo. O sea, tú puedes comprar un arma hasta por Amazon. Eso Exacto, es una locura. Sí. Pero mayormente, y en las leyes lo dice, para comprar un arma de casa tú tienes que tener 18 años y un arma de asalto, como una pistola, 21 años. Hay estados como Washington, D.C., que tienen reglas reguladoras donde tú necesitas una licencia, pero simplemente son 9 estados. O sea, todos los demás, tú no necesitas nada más que una identificación, tener 18 años
y hacer un supuesto análisis que determina si tú tienes problemas federales anteriores. Y eso Ok. sale después de 15 días, es decir, que ni siquiera es un análisis tan Exactamente. profundo, tan Exacto. exhaustivo para determinar si una persona es capaz de, o competente de poseer un Y arma. aparte de eso, o sea, en Estados Unidos es más fácil comprar un arma que literalmente adquirir la licencia de conducir. Sí. O sea, las Exacto. regulaciones son demasiado pocas. No hay un control de las personas que poseen las armas. Y eso no es lo peor, no es tanto que hay pocas regulaciones, sino que no tienen consideración con las personas, vuelvo y repito, que no son competentes de poseerlas. Y ahí paso a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál ustedes creen que sería el principal causante de los tiroteos masivos? Sin duda, el fácil acceso a las armas. En mi postura defiendo que la principal causa es los problemas de salud mental, ya que según estudios, todos los atacantes en los tiroteos masivos sufrieron trauma infantil en su desarrollo temprano. Entonces, si evaluamos eso, podemos visualizar que hay una brecha en lo que es la salud mental. Se invierte en la creación de armas, pero el presupuesto se disminuye cuando se habla de salud mental. Okay. Yo estaría en un punto medio, ya que estoy de acuerdo de que realmente las regulaciones que hay en Estados Unidos son muy pocas con respecto al acceso de armas. Sin embargo, se ha documentado que el 60% de los atacantes desde el año 1966 han Exacto. tenido problemas psicológicos o Sí, mentales. exacto. Y los problemas mentales no están arraigados solamente a una enfermedad diagnosticada, ya sea esquizofrenia, depresión, entre otras, Sí. sino que también pueden ser afectadas por drogadicciones o el consumo del alcohol. Y también el mal manejo de las emociones, los sentimientos de ira, muchas veces incontrolables, llevan a las personas a cometer situaciones desastrosas. Pero a lo que voy. Entonces, vamos a decir, los impedimentos para obtener un arma en Estados Unidos, uno de ellos es que una persona no puede tener un arma si tiene un problema de salud mental. Entonces, el fallo está en ese acceso a las armas. Porque si una persona con problemas de salud mental no puede tener un arma, entonces no puede ocasionar un tiroteo. Sí, el fallo está en el acceso a las armas, pero los que causan esos tiroteos masivos no son personas mentalmente normales Exactamente. o mentalmente saludables. Son personas que han tenido, como ya dijo Eliani, traumas, que son adictos a cualquier tipo de sustancia, personas que tienen un muy mal manejo de las emociones, es decir, personas que se salen de lo que sería una normalidad. Exacto. Y Ok. aparte, cuando uno sustenta que el problema está en el acceso a las armas, está afirmando que el problema está en las armas, cuando no está en las armas, está en quienes poseen las armas de fuego. Entonces, Claro, pero a lo que voy. Si el problema está en quienes poseen las armas de fuego, entonces el problema está en el sistema. Porque, exacto, primero, el problema está en el las Congreso. personas que tienen el acceso a las armas de fuego deberían de ser previamente evaluadas. Y no lo son. No lo son. Justamente deberíamos utilizar lo que es el modelo suizo, que en mi Exactamente. opinión ese es el país con mejor control de armas. Totalmente. Perfecto. Es uno Exactamente. de los países más seguros del mundo. Ha sido catalogado de la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas como el país más feliz. Y allá cada persona tiene un arma en sus casas. Se Exacto. realizan test psicológicos e incluso psiquiátricos a toda persona que vaya a adquirir un arma y se lleva un registro de quién tiene un arma, quién tiene un arma y quién ha optado por obtenerlo. Sí, Exacto. claro. Para evaluar si realmente la necesita y qué va a realizar cuando tenga la posesión del arma en las manos. Exactamente. Exacto. Pero les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos no es el país con la mayor tasa de problemas de salud mental. No. Es Turquía. Y Turquía ni siquiera figura en el top 5 de problemas con violencias armadas. Pero, ¿cuál es el sistema de control de armas en Turquía? Exactamente, Esa es porque la ahí es que pregunta. va, porque el problema con Estados Unidos no es el número de personas con Con problemas de problemas salud mentales, mental, exacto. son las regulaciones. Exactamente. correlación Entonces, ¿cuál entre es la ellas? causa? La causa es el acceso a las armas. La Pero causa son las ¿quiénes? Ok, regulaciones. el acceso a las El armas. acceso a las El armas. acceso a las armas. Pero, ¿por qué se le daría un arma a una persona con esquizofrenia, por ejemplo? Exacto, porque tú dices que no se le permite tener armas a personas con problemas mentales, pero por ejemplo el último autor de la masacre, él tenía problemas mentales, entonces cómo no se... Problemas de agresividad. Exactamente. Específicamente. Entonces, ¿cómo no se determinó antes de entregarle el arma, el problema mental que él tenía? Por eso te digo, Estados Unidos, como sabemos, es una potencia mundial.
Sí. Es un país con muchísimo poder. Pero Ujú. ¿qué pasa? Así como tiene poder, tiene intereses. La NRA, que es la Organización Nacional del Rifle, tiene una asociación con los que han ganado anteriormente y actualmente la presidencia en Estados Unidos. Esa organización tiene un poder y un control en el Estado y para nadie es un secreto. Entonces, si el problema está en algo tan volátil como una persona con salud mental, nunca se va a solucionar porque los problemas de salud mental nunca dejarán de existir. Pero si el problema está en el sistema y en las regulaciones de las leyes, como el acceso fácil a las armas, entonces sí se puede solucionar. El Pero problema una de es las que el problema no está en ninguna de las dos. El problema es un complemento. Se necesita que se erradique esa regulación de que todo el mundo pueda tener un arma, pero también se necesita que se ataque el tema de la salud mental. Porque Claro. sin uno, o sea, sin el complemento de ambos factores, no se va a llegar a una solución nunca. Exactamente, por eso yo opino que la causa principal y no la única. Por eso dije que es la causa principal, porque donde hay algo, también hay aristas, hay costales. Entonces, esos costales puede ser el problema de salud mental. Pero un ejemplo es que, por ejemplo, en Nueva York es uno de los Estados Unidos que es más difícil, por así decirlo, conseguir un arma, a exacto. diferencia de Texas. Y sin embargo, en Nueva York la delincuencia y la violencia por armas ha ido creciendo. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? En que a pesar de que hay supuestas regulaciones, aún se le siguen entregando armas a personas que no son mentalmente competentes como para poseerlas. Exactamente. O incluso que ni siquiera saben cómo usarlas. Sí. Algo que hace Suiza es que le da un entrenamiento a las personas que van a adquirir un arma. Es decir, que sepan cargarla, descargarlas e incluso si no lo hacen de manera correcta pueden recibir una multa. Claro. Exactamente. ¿Y ustedes escucharon de este caso de un niño de 2 años que mató a su papá? O sea, el papá era un delincuente, tenía problemas con la ley y la mamá también. Y aún así tenía un arma en su casa. Entonces, hay un problema en el sistema, hay algo que está fallando. El 40% de las instituciones que venden armas en Estados Unidos son ilegales. Sí, pero para que existan instituciones ilegales, deben existir legales antes, que son las que Exactamente. revenden las armas, Claro, pero es que las armas nunca van a dejar de existir, nunca van a dejar de así existir. como los problemas de salud mental. Exactamente. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión de que el acceso fácil a las armas, entonces ese acceso fácil que les permite a personas con problemas de salud mental tener armas es el mayor problema o el principal causante de esta tragedia que estamos viviendo. Ya que estuvimos hablando de este tema y de las diferentes manifestaciones y llegamos a un consenso, Eliani, ¿nos podrías decir cuál es tu conclusión para una solución? Mira, para atacar esta problemática no solamente se debe de disminuir el fácil acceso a las armas, sino también el aspecto cultural. En Estados Unidos no se ve un arma simplemente como un artefacto de defensa, sino como parte de un bloque de socialización, porque está en el día a día, en la cotidianidad de los estadounidenses. Okay, entonces yo propongo que en busca de una solución se ataque este factor cultural. Además, también invertir, porque por ejemplo, con lo que pasó en Texas, el gobernador, él aumentó el presupuesto para la creación de armas y la salud mental disminuyó el presupuesto que tenía el Estado. Entonces no veo la lógica. O sea, el causante tenía problemas mentales y tú estás disminuyendo el presupuesto que se tiene para erradicar la problemática. Sí. Entonces, también la creación de regulaciones que sí se cumplan, porque las hay, pero no se cumplen. Entonces son muchas cosas las que se pueden implementar para resolver el problema realmente. Y ahí entra mi solución, por así decirlo, que sería aumentar esas regulaciones o simplemente hacer que estén presentes. Exacto. Porque nuevamente en Estados Unidos hay muy pocas y las pocas que hay no se cumplen. No se cumplen para La nada. principal regulación, en mi opinión, sería realizar un estudio psiquiátrico, psicológico y después psiquiátrico de evaluar si una persona es lo suficientemente competente como para poseer un arma. Exactamente. Además de llevar un registro en el cual el Estado podrá ver quiénes han comprado un arma, quiénes tienen un arma en su casa, para así poder tener un control de qué tantas armas hay por persona en el país. Exacto. Ok, mi solución es más sencilla, tomando como ejemplo Australia,
que tuvo un problema de tiroteo masivo entre 1987 y 1996, aplicaron una regla de regulación, que es que cada ciudadano que quiera portar un arma debe primero presentar la razón, sus antecedentes penales y cómo la va a mantener. O sea, Exacto. ir a su casa, revisar cómo él vive, su familia. Y a lo que voy, muy bien eso del tema del test psicológico. Eso está muy bien también. Evaluar eso. Y fue una medida que funcionó, porque después de ahí, en Australia, no ha vuelto a ocurrir un tiroteo masivo. Exacto. Y es justamente lo que pasó en Suiza. En el año 1999 fue cuando ellos tomaron estas regulaciones. Sí. Antes de esto tenían un sistema parecido al de Estados Unidos y era uno de los países con mayor criminalidad en Europa. Exactamente. Entonces, luego de que se aplican regulaciones que sí se cumplan, que tengan que ver principalmente con la salud mental de las personas y que no se les dé acceso a todos, se puede ver un cambio notorio en la seguridad de un Exacto. país. El problema en Estados Unidos radica en eso, que no es que haya un acceso delimitado de armas. No. El problema son quienes poseen las armas, qué está Exacto. pasando en sus cabezas, su equilibrio mental, evaluar que sean realmente, como mencionó Heroína, que sean realmente competentes antes de entregarles las armas de fuego, por supuesto. Y otra solución podría ser que se limite el acceso a los cargadores. Exacto, muy bien. El acceso a los cargadores es una de las principales consecuencias, porque si tú compras 200 cargadores, claro que tú vas a tener más oportunidad de causar un tiroteo masivo. Bien. Y si tú evalúas eso, la mayoría de los atacantes de los tiroteos masivos tenían en posesión armas de fuego como fusiles de asalto. O sea, Sí. ¿cómo un civil puede poseer un fusil de asalto? De 18 años. O sea, no hay una lógica, no hay un control, no hay una regulación que se cumpla literalmente. Bueno, lamentablemente con todo lo que hablamos, con todas las soluciones que propusimos, no vamos a solucionar el problema. No, Sin no, embargo, agradecer el majestático espacio que nos otorga el Ministerio de Educación al poder expresarnos, porque los jóvenes Claro somos que sí. los voceros de la sociedad. Exacto. Sí. Muchas gracias, la verdad, por permitirnos estar aquí, sobre todo a ustedes por escucharnos en este momento. Agradecer también a nuestro público que está aquí presente en Educación, El podcast.